Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo 12 del tiempo ordinario, del ciclo A. Este Evangelio es tomado de Mateo, del capítulo 10, de los versículos 26 al 33, y nos explica que debemos hablar francamente y sin temor. Y dice así: no les tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden 2 pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento del Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues, ustedes valen más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare en favor mío ante los hombres, yo también me declararé en su favor ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. El Evangelio que hemos leído trata del envío de los 12 apóstoles y comienza en el capítulo 10, versículo 1. Para poner en contexto el Evangelio que hemos escuchado, vamos a leer algunos versículos anteriores. Por ejemplo, en el versículo 8, Jesús le dice a los 12 apóstoles cuál es la misión, qué es lo que van a hacer. Y dice: curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo recibieron, denlo gratis. O sea, les ha dado estos dones a los apóstoles y a nosotros para poder ayudar a las demás personas. Fuertes y hermosas palabras que hemos escuchado, que entusiasman, que aumentan la fe de que podemos ayudar fuertemente a los demás y hacer más cosas. Por ejemplo, a escuchar a los que necesitan contención, compañía, ánimo. En definitiva, como dice el Papa Francisco, nadie se salva solo. Nos tenemos que ayudar unos a otros con esta fuerza que nos da el Señor, ¿no? Segundo, Jesús alerta a los 12 porque el camino de la misión, de lo que tienen que hacer, de hacer el bien, de ayudar a los demás, no es fácil, ¿no? Y entonces dice: miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes, o sea, saber lo que hay que hacer en cada momento, tener astucia, ser efectivos como la serpiente, y sencillos, sin complicaciones, con paz, con seguridad como las palomas. Y dice Jesús: cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. Que den testimonio. En griego la palabra también se traduce como ser mártires. Decíamos, el camino no es fácil, pero el Señor nos da la fuerza. En tercer lugar, quiero hacer referencia, ya entrando en el tema del Evangelio que habíamos leído anteriormente. Jesús los calma, les da fuerza, los anima, y también lo hace con nosotros, respecto a la misión que deben y que debemos cumplir. Mas cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. No se preocupen. Merimnésate en griego quiere decir no estén ansiosos. Y como dice San Pablo a los filipenses, no se inquieten por cosa alguna, no se inquieten por nada, no estén ansiosos. Antes bien,
sigue el apóstol de los gentiles, en toda ocasión presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. ¿Y por qué? Y es porque no van o no vamos a caminar solos. Y así dice el Señor, lo que tengan que hablar se los comunicará en aquel momento el Espíritu, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. El versículo 20. Entonces debemos estar seguros y tranquilos porque el Espíritu Santo no nos abandonará y nos enseñará todo. Como dice Jesús en el Evangelio de Juan, ¿no? En el capítulo 14, versículo 16. Y yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre. Y el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, dice. O sea, nos asegura esa compañía primero, para siempre. Pero no solamente la compañía, sino que nos dice que nos va a enseñar todo. Y además dice en el versículo 26 de Juan, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Señor enviará en mi nombre, se lo enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es clarísimo. O sea, el Espíritu Santo está dentro nuestro primero, permanentemente, y segundo, nos enseña todo. Yendo al versículo que hemos leído anteriormente, nos va a decir lo que tenemos que hablar, incluso cuando tenemos que dar testimonio. Digo esto porque el Evangelio que hemos leído hace énfasis en dos cosas muy importantes y que van muy unidas. La primera es no tener miedo. Y la segunda es la verdadera imagen de Dios. ¿Cuál es la verdadera imagen de Dios? Un Dios bondadoso, con un Padre que nos cuida. Entonces veamos el versículo 26 que habíamos leído. No les tengan miedo, dice, ¿no? En griego es meun phobécete autus. No les tengan miedo. Seguimos. Pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. No tener miedo a los lobos o a cualquier persona que nos quiera hacer el mal o que nos quiera alejar de Cristo. No tener miedo a ellos, autus dice en griego, a ellos, a las personas. ¿A quién? A todos. A todos los que no quieran hacer el mal. Porque todo se va a saber, y usa el verbo apocalipto. Se va a revelar. Hemos leído el libro del Apocalipsis, es el libro de la revelación, ¿no? De la revelación final. Va a quedar todo claro. No solo las cosas malas que hayan hecho, sino aquellas cosas que el Señor nos ha dicho en nuestro interior. Y ahora entramos en eso que es importante, la presencia, lo que habíamos dicho anteriormente, la presencia del Espíritu Santo dentro nuestro. El Señor nos ha dicho en nuestro interior, ¿no? Nos ha susurrado, y que por eso hemos obrado de un modo o de otro. Y fíjense en lo que sigue, en el versículo 27. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz. Y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Escotía usa en griego, escotía quiere decir oscuridad, pero que también se puede traducir como en secreto, porque es lo contrario a la luz. Lo que no se sabe, o sea, lo que no saben los otros, pero yo sí. Lo que el Señor me dice en mi interior. De hecho, después dice lo que oyen al oído, o sea,
lo que el Señor susurra en nuestro interior. Es lo que debemos decir a los demás. O sea, ¿por qué hago énfasis en esto? Es porque debemos sentir la presencia del Señor dentro nuestro, eso primero. Segundo, saber que Él está ahí. Por más que a veces no lo sentimos o pensamos que se fue, no, está ahí. Es el Dios silencioso, pero que nos cuida y nos enseña y no se va. Ya lo escuchamos en el Evangelio de Juan, ¿no? Estará con ustedes para siempre, permanentemente. Lo que nos ha revelado no debemos de tener miedo, dice, de anunciarlo, de proclamarlo, querizo, ¿no? Y eso está claro en Isaías 61:1, que es lo que el Señor proclama en la sinagoga, es lo que viene a ser. ¿Qué es? El Espíritu del Señor, Yahvé, está sobre mí, por cuanto que me ha ungido a anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. Y este versículo, que es la misión de Jesús y es nuestra misión, anunciar la buena nueva, el queripso, el querigma, ¿no? La buena nueva, o sea, lo que el Señor nos ha anunciado, amar los unos a los otros como nosotros, como Él nos ha amado, ¿no? Y acompañado de ayudar a los demás, proclamar la buena nueva a los pobres, vendar los corazones rotos, ¿no? Y habíamos escuchado o leído anteriormente cuántas cosas que el Señor había mandado a hacer a los apóstoles, ¿no? Curar a los enfermos, resucitar a los muertos, purificar a los leprosos, contener a los demás, ¿no? Ayudar, acompañar. Bueno, vamos a ver ahora el versículo 28. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman, otra vez, no tener miedo, ¿no? Más, teman más bien al que pueda llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena. No tengamos miedo sencillamente porque no pueden entrar dentro de nuestro interior, en nuestras decisiones, en nuestra libertad, en lo íntimo nuestro. Eso lo decidimos nosotros. Y segundo, porque Dios está dentro nuestro cuidándonos. Y entonces ahí estamos viendo dos cosas. Primero, no tenemos miedo porque Dios está dentro nuestro. Y segundo, vemos la bondad de Dios, que no se quiere ir, que Dios quiere estar con nosotros para cuidarnos. Y ahora lo vemos eso en el versículo 29. No se venden dos pajaritos por un as. Un as es una medida romana que significa de poco valor, ¿no? O sea, no se venden dos pajarillos por nada. Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de mi Padre. Ahora, en cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. O sea, para Dios valemos enteramente. Él nos creó, Él nos cuida. Entonces no teman, pues, ustedes valen más que muchos pajarillos. Entonces, si valemos mucho para Dios, Dios va a estar siempre presente. Hacemos énfasis. Y entonces no tengamos miedo. Y entonces veamos la imagen de Dios en nuestra alma. ¿Cuál es la imagen? La imagen del Dios Padre que nos cuida. Aquí vemos al Señor que quiere mostrarnos quién es nuestro Dios. Un Padre que nos cuida y a quien no hay que tenerle miedo. Valemos mucho para Él. Él envió a su propio Hijo para salvarnos y al Espíritu Santo para que esté permanentemente con nosotros, enseñándonos. Vamos al versículo 32 y 33.
Por todo aquel que se declare en favor mío ante los hombres, yo también me declararé a su favor ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Entonces, hay que ser coherentes y agradecidos. Eso es lo que me parece me sale dentro de mi corazón para comentarles. Con todo lo que hemos leído y explicado anteriormente, hay que ser coherentes y agradecidos con quien hemos dejado que viva dentro nuestro, que nos susurra al oído lo que debemos decir y hacer, para ser grandes personas y para ayudar a otros a hacerlo. Contrario a los que han rechazado a Jesús y han dejado a Jesús voluntariamente, viviendo en el miedo, viviendo en la inseguridad, en el descontrol, en la tristeza. Para terminar, sintamos entonces la presencia del Señor, de ese Padre bueno que nos dice muchas veces: no tengan miedo, ¿no? Que yo estoy allí, aunque a veces no me sientan, para cuidarlos, para acompañarlos, dándoles fuerza, sanando las heridas, porque soy tu amigo, tu Padre, tu consejero, tu Salvador. Que Dios los bendiga y los saludo hasta el próximo comentario bíblico.